En 3 minutos, el piloto dice, prepárense para un aterrizaje forzoso. El avión estaba cayendo del cielo. Todos los pasajeros del vuelo 247 sabían que estaban a punto de morir, pero la tranquila granjera de la 114C no estaba dispuesta a rendirse. Se levantó y dijo, soy piloto, déjenme ayudar. Antes de ver la historia completa, comente a continuación desde qué país la está viendo. No olvides suscribirte para ver más historias increíbles. El anuncio se produjo a 37,000 pies de altura, con la voz controlada del capitán Richardson. Damas y caballeros, estamos experimentando múltiples fallos en el sistema y graves daños estructurales. Azafatas, preparen la cabina para un aterrizaje de emergencia. No hay ningún aeropuerto a una distancia que podamos planear. Prepárense para el impacto en el terreno durante 3 segundos. Silencio absoluto. Entonces se oyeron los sonidos. La pregunta confusa de un niño, el sollozo agudo de una mujer, el susurro de 200 cuerpos moviéndose en asientos que de repente se habían vuelto demasiado pequeños, demasiado temporales. Sarah Chin estaba sentada en el asiento 14C, con las manos cruzadas en el regazo, los dedos callosos entrelazados con la misma paciencia y quietud que había aprendido durante 15 años de esperar a que pasara la semana, a que pasaran las tormentas, a que cambiaran las estaciones. Llevaba la misma ropa que siempre llevaba en las raras ocasiones en que salía de la granja. Vaqueros sencillos, una camisa de franela descolorida, botas de trabajo rayadas que habían visto más barro que alfombra. Su bolsa de mano, encajada debajo del asiento de delante, tenía 3 parches de cinta adhesiva. Para los viajeros de negocios con sus trajes planchados y las familias con su ropa de vacaciones, ella era invisible, como suelen serlo los trabajadores rurales en espacios diseñados para todos los demás. Presente, pero no del todo visible. Notada, pero no del todo reconocida. La azafata se movía por el pasillo con un propósito diferente. Su sonrisa profesional había sido sustituida por algo más duro. Señora, quítese las gafas y cualquier objeto punzante. Coloque la cabeza entre las rodillas cuando le dé la señal. Sarah asintió. La azafata le tocó el hombro y siguió adelante. A su alrededor, la cabina se transformó en un teatro de momentos finales. El hombre de la 114B tecleaba frenéticamente en su teléfono, con lágrimas en los ojos. Al otro lado del pasillo, una abuela abrazaba a 2 niños, susurrando oraciones o canciones de cuna. 3 se levantaron. Una joven pareja se cogía de la mano con tanta fuerza que se les habían puesto blancos los nudillos. Sarah cerró los ojos y recordó. Habían pasado 16 años desde la última vez que se había sentado en la cabina con las manos en los mandos. 16 años desde que había vestido el uniforme con alas doradas y parches clasificados. 16 años desde la noche en que se alejó de la base aérea de Edward, eligiendo los campos de trigo en lugar de los vuelos de prueba. El silencio en lugar de los gritos constantes en su mente cada vez que empujaba un avión experimental más allá de sus límites. Había sido una de las mejores entre el puñado de pilotos a los que se les confiaban aviones que apenas tenían nombre, solo números de programa y niveles de clasificación. Había pilotado cosas que no deberían volar, probado sistemas que los ingenieros no estaban seguros de que funcionaran y sobrevivido a 17 situaciones de emergencia que habrían matado a pilotos menos entrenados. Pero sobrevivir y vivir eran cosas diferentes. Después de su vuelo de prueba número 300, después de su séptimo aterrizaje de emergencia, después de eyectarse de un prototipo a 60,000 pies y pasar 40 minutos descendiendo en la oscuridad, preguntándose si su paracaídas se había dañado, se dio cuenta de que estaba pasando toda su vida preparándose para morir de formas interesantes. Así que lo dejó, presentó su papeleo y desapareció en la Iowa rural para cultivar maíz y soja. La granja le había sentado bien, tranquila, honesta. Se había construido una vida medida en cosechas en lugar de horas de vuelo. Casi se había convencido a sí misma de que ahora era solo una granjera. Pero el conocimiento no se desvanece. Se había mantenido al día, no deliberadamente, solo por un hábito que no podía romper.
revistas de aviación bajo un apartado de correos, informes de accidentes como novelas de misterio, nuevos sistemas de aeronaves y procedimientos de emergencia estudiados con la misma atención que aplicaba a la composición del suelo. Era como hablar un idioma que nunca usaba, pero que no podía olvidar. El avión cayó de repente, con una sacudida nauseabunda. La mujer detrás de Sarah vomitó. Un hombre rezaba en voz alta en español. Los motores emitían sonidos que los motores nunca deberían emitir. A través de la ventana, Sarah vio el ala. El alerón exterior se había separado parcialmente y colgaba en ángulo. Se veía una deformación cerca del soporte del motor. El flap estaba atascado asimétricamente, lo que hacía casi imposible un aterrizaje controlado. La voz de la capitana Richardson se escuchó de nuevo, mostrando grietas en su compostura. Azafatas, sentaos ahora. Pasajeros, prepárense para el impacto. Esto sucederá en menos de 3 minutos. 3 minutos. Sarah calculó la velocidad de descenso, la altitud y la velocidad de impacto. Estaban a unos 12,000 pies, descendiendo rápidamente. En su configuración actual, el impacto sería sobrevivible para quizás el 20% si tenían suerte. Lo más probable es que nadie. A su alrededor, la gente adoptó la posición de choque. El hombre del asiento 14 seguía escribiendo. La abuela se abrazó a los niños. Las azafatas se abrocharon los cinturones en los asientos plegables, con el rostro sereno. Sarah se quedó completamente quieta y tomó una decisión. Se desabrochó el cinturón de seguridad. La azafata levantó la vista bruscamente. Señora, tiene que permanecer sentada. Soy piloto, dijo Sarah ya en movimiento. Piloto de pruebas militar. Necesito hablar con el capitán. Señora, no puede. Sarah avanzó utilizando los respaldos de los asientos para mantener el equilibrio. La puerta de la cabina estaba cerrada. La golpeó con autoridad. Capitán Richardson, soy piloto militar. Abra la puerta. Puedo ayudar. 5 segundos. Nada. El avión volvió a caer. Entonces, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Apareció el rostro del capitán Richardson. De unos 40 años, pelo corto y oscuro, ojos enrojecidos. No es momento para capitanes. Me llamo Sarah Chen, piloto de pruebas desde hace 13 años, especialista en recuperación de emergencias. 2,000 horas en aviones con fallos graves. Veo el daño en el ala y sé a qué se enfrenta. Déjeme entrar o moriremos todos en 2 minutos. Algo en la voz de Sarah hizo cambiar la expresión del capitán. ¿Habla en serio? Muy en serio. Déjeme ver los controles. La puerta de la cabina se abrió completamente. Sarah entró donde 2 personas luchaban una batalla perdida. El copiloto forcejeaba con el yugo, mientras las pantallas de control se llenaban de advertencias rojas. A través del parabrisas se veían bosques y montañas que se acercaban cada vez más. Hemos perdido el sistema hidráulico primario y secundario, dijo Richardson rápidamente. Tenemos potencia parcial para respaldar los controles eléctricos, pero la respuesta es quizás un 15% de la normal. Flaps asimétricos, daños estructurales en el ala izquierda, descenso incontrolado. He probado todo lo que hay en los procedimientos de emergencia. No hay ningún aeropuerto dentro del alcance de planeo. Preparándonos para el impacto en 90 segundos. Los ojos de Sarah recorrieron el panel de instrumentos. Vio el problema inmediatamente. Los pilotos luchaban contra la tendencia del avión a girar hacia la izquierda, ejerciendo una presión constante sobre el alerón derecho, lo que estaba agotando su capacidad de control restante. Era el procedimiento estándar, pero cuando no hay ningún aeropuerto, los procedimientos estándar te matan. Estás luchando contra el giro, dijo Sarah. Para. ¿Qué? El copiloto la miró como si estuviera loca. Si paramos, entraremos en espiral. Exacto. Capitán, tiene que dejarme los mandos. Lo que voy a sugerir viola todos los procedimientos de su manual, pero ya hemos superado los procedimientos. Ahora estamos en territorio experimental. Las manos de Richardson seguían en el yugo, pero sus ojos evaluaban a Sarah con la intensidad de alguien que toma una decisión de vida o muerte en tiempo real. ¿Qué propone?
El avión quiere girar hacia la izquierda debido al daño en el ala. Luchar contra ello está agotando toda su autoridad de control y acelerando su descenso. En lugar de luchar contra ello, lo utilizamos. Entramos en un giro controlado a la izquierda, utilizamos la sustentación asimétrica para reducir nuestra velocidad de descenso y convertimos la altitud en distancia. No podemos llegar a un aeropuerto, pero hay... La mente de Sarah estaba recuperando mapas que había estudiado años atrás, características del terreno de rutas que había volado. Debería haber un sistema de valles a unos 65 kilómetros al noroeste. Si podemos prolongar nuestro planeo, podríamos llegar a terreno llano, tal vez incluso a una carretera, un giro controlado. La voz de Richardson era escéptica, pero ya no desdeñosa a esta altitud con estos daños. No un giro. Un descenso en espiral con el coeficiente de sustentación máximo, utilizando la tendencia de las alas dañadas a caer como una ventaja en lugar de un problema. Perderemos altitud más lentamente que en esta picada y recorreremos distancia lateral. Es una técnica que utilizamos en escenarios de prueba para aviones con fallo de control asimétrico. Nunca he oído hablar de ese procedimiento porque no es un procedimiento. Es una improvisación basada en principios aerodinámicos. Capitán, quizá tengamos 60 segundos antes de que estemos demasiado bajos para que esto funcione. Necesito su decisión. El avión volvió a dar una sacudida a través del parabrisas. Sarah podía ver árboles individuales. Ahora el sistema de alerta de proximidad al suelo sonaba continuamente. El copiloto estaba visiblemente aterrorizado, mirando entre Richardson y Sarah como un hombre que ve cómo se desvanece su última esperanza. La capitana Richardson quitó las manos del yugo. «Tómalo». Sarah se deslizó en el asiento del capitán. Sus manos encontraron los controles con una memoria muscular que no se había desvanecido incluso después de 16 años de inactividad. El yugo le resultaba extraño y familiar al mismo tiempo, diferente de los cazas que había pilotado, pero el lenguaje fundamental era el mismo. Podía sentir el avión a través de sus manos, sentir cómo quería moverse, lo que intentaba decirle. «Copiloto, dame toda la potencia en el motor derecho. Reduce el motor izquierdo al 60%, dijo Sarah, con la voz tranquila y seca que solía usar en los vuelos de prueba cuando las cosas se desmoronaban. Vamos a inducir el giro deliberadamente. Cuando diga ahora, me ayudarás a coordinar el timón y el alerón para controlar la espiral de descenso. Nuestro objetivo es un banco de 45 chables descendiendo a 2.000 pies por minuto en lugar de los 4.000 actuales. Estamos cambiando velocidad vertical por distancia horizontal. Esto es una locura, susurró el copiloto, pero sus manos ya se movían hacia los aceleradores. Es física, corrigió Sarah. Richardson, te necesito en comunicaciones. Encuéntrame la sección recta más larga de carretera o terreno despejado en un radio de 40 millas al noroeste de nuestra posición actual. Necesitamos al menos 1 milla de espacio despejado, preferiblemente 2. Sus manos se movieron sobre los controles, sin luchar contra las tendencias dañadas del avión, sino trabajando con ellas, guiando al avión moribundo hacia una maniobra que no debería funcionar, pero que podría darles una oportunidad. Soltó gradualmente la presión del alerón derecho, dejando que el ala izquierda cayera, pero al mismo tiempo añadió el timón derecho y ajustó la potencia del motor para evitar que la caída se convirtiera en un giro incontrolado. El avión se inclinó hacia la izquierda y el horizonte giró a través del parabrisas. Sarah sintió la familiar sensación del cambio de fuerzas G, la peculiar elevación del estómago al pasar de un régimen de vuelo a otro. Sabía que los pasajeros que estaban detrás de ellos en la cabina estaban experimentando un terror más allá de cualquier cosa que hubieran sentido hasta entonces, pero no había tiempo para explicaciones, ni forma de hacerles entender que la aparente pérdida de control era en realidad el primer paso para salvarlos. «Estamos en espiral», dijo en voz baja. «La velocidad de descenso es de 2.500 pies por minuto. Mejor copiloto, ajusta el motor izquierdo al 55%. Aumentemos el ángulo de inclinación a 53. Vamos a perder demasiada altitud. Vamos a ampliar nuestro alcance de planeo
convirtiendo nuestra energía de picado en un descenso menos pronunciado a lo largo de una mayor distancia. Confía en las matemáticas. Los ojos de Sarah escaneaban los instrumentos. Su cerebro procesaba la velocidad del aire, la altitud, la velocidad vertical y el ángulo de inclinación, mientras sus manos realizaban pequeños ajustes constantes para mantener la espiral estable. Era como montar en bicicleta sobre un cable mientras se hacía malabares. Si lo pensabas demasiado, caías. Pero si dejabas que tu entrenamiento tomara el control, si confiabas en tus instintos, el cuerpo sabía qué hacer. El avión respondía, no con alegría ni con suavidad, pero respondía. Lo imposible se estaba volviendo casi improbable. Tengo algo, dijo Richardson desde detrás de ella, donde ella sacó las cartas de navegación en su pantalla. La ruta estatal 47 atraviesa un valle a 38 millas al noroeste. Hay un tramo recto de unos 2,5 kilómetros, prácticamente despejado. No es un aeropuerto, pero puede servir de pista de aterrizaje si lo convertimos en uno, concluyó Sarah. Dame un rumbo. Los números llegaron y Sarah ajustó el rumbo utilizando la potencia diferencial del motor y el limitado control que aún tenían para guiar la aeronave en espiral hacia su objetivo imposible. Ahora volaba con una intensidad que no había sentido en años. Todos sus sentidos se agudizaron, todos los cálculos se hicieron automáticamente. Esto era lo que se le daba bien. Tomar aviones averiados y situaciones imposibles y encontrar el estrecho camino entre estrellarse y poder sobrevivir. Altitud 6,000 pies, gritó el copiloto. La velocidad de descenso se mantiene en 2,400. De hecho, estamos prolongando el planeo. Todavía nos faltan 20 millas, dijo Richardson en voz baja. Lo sé, Sarah apretó la mandíbula. Tenemos que aplanar esta espiral, ganar velocidad, cambiar energía por distancia. Copiloto, cuando te diga que vamos a salir de este giro rápido y con fuerza, se va a ejercer presión sobre el ala dañada y podríamos perder el control de las superficies, pero necesitamos un último segmento de planeo. Si el ala aguanta, podríamos llegar a esa carretera. Si no aguanta, moriremos de todos modos. Al menos así habremos intentado algo. Las manos de Sarah volvieron a ajustarse, sintiendo el avión, percibiendo las cargas sobre la estructura dañada. Richardson, necesito que prepares la cabina. Diles que vamos a intentar un aterrizaje de emergencia en una carretera rural. Diles que va a ser duro. Diles que se preparen para fuerzas de impacto extremas. Oyó la voz de Richardson a través de los altavoces de la cabina, dando una noticia imposible a personas que ya habían aceptado la muerte y a las que ahora se les pedía que volvieran a tener esperanza. Sarah lo ignoró, centrándose solo en el avión, en la danza de mantener una máquina averiada en el aire un poco más. Altitud 4,000 pies, a 23 millas de la carretera. Despegando, anunció Sarah. Sus manos se movieron con decisión, tirando del yugo hacia la derecha, añadiendo timón a la derecha, ajustando los aceleradores. El avión se resistió. El ala dañada gritaba en protesta. El metal gemía bajo una tensión que superaba las especificaciones de diseño. Durante un terrible instante, Sarah sintió que los controles se volvían blandos. Sintió que el avión comenzaba a salir del vuelo controlado y entraba en un giro que sería realmente irrecuperable. Entonces, algo en la estructura dañada se movió, se estabilizó y el avión respondió. El ángulo de inclinación disminuyó de 50 grados a 30 y luego a 15. Ahora las alas estaban niveladas, seguían descendiendo, pero ya no en espiral, cambiando la altitud que habían ganado con tanto esfuerzo por distancia hacia la autopista que se encontraba en algún lugar más adelante, en el valle boscoso. La velocidad de descenso era de 3,500 pies por minuto, dijo el copiloto con voz tensa. Estamos descendiendo más rápido que en la espiral. Lo sé, solo necesitamos 60 segundos más. Los ojos de Sarah estaban fijos en el parabrisas, buscando en el terreno que tenían delante la carretera que Richardson había encontrado en los mapas. El valle estaba densamente arbolado. Los árboles cubrían las laderas de las montañas con una alfombra verde que parecía hermosa y mortal. El impacto con esos árboles a su velocidad actual destrozaría el avión como si fuera papel de seda. Altitud 2,000 pies,
a 15 millas del objetivo. Las matemáticas no cuadraban. Sara lo sentía. Lo veía en los números. Estaban descendiendo demasiado rápido. Incluso con el alcance de planeo ampliado por el descenso en espiral, habían ganado distancia, pero habían perdido altitud, y ahora se estaban quedando sin ambas cosas. La autopista iba a estar cerca, desesperadamente, imposiblemente cerca. Lo veo. Richardson señaló a través del parabrisas. Sara también lo vio. Una línea gris que atravesaba el bosque, recta durante quizás una milla antes de curvarse hacia las colinas. Parecía un hilo increíblemente estrecho, totalmente inadecuado. También era su única oportunidad. Altitud 1000 pies. A 8 millas de distancia, las manos de Sara ahora hacían ajustes constantes, utilizando cada pizca de autoridad de control restante para alargar el planeo un poco más. El avión temblaba, traqueteaba, y las piezas dañadas de la estructura vibraban a frecuencias que sugerían un fallo inminente. Las alarmas de advertencia sonaban a todo volumen. El sistema de proximidad al suelo gritaba, «¡Terreno! ¡Terreno! ¡Levanta!», con una voz automatizada que no entendía que lo estaban intentando. «No lo vamos a conseguir», dijo el copiloto, y Sara oyó la aceptación en su voz, el reconocimiento de la realidad matemática. «Mírame», dijo Sara en voz baja. Empujó ligeramente el morro hacia abajo, cambiando altitud por velocidad aerodinámica, acelerando en un picado poco pronunciado que les daría la energía necesaria para alcanzar la autopista o los estrellaría contra el bosque 500 pies antes. Era una apuesta arriesgada, pero todo lo relacionado con esto había sido una apuesta arriesgada. Y ella había pasado su carrera en vuelos de prueba, aprendiendo que a veces había que romper las reglas para sobrevivir. Altitud 500 pies, 3 millas por delante. Los árboles eran ahora individuales, no una alfombra, sino formas distintas que pasaban rápidamente por debajo. Sara podía ver claramente la autopista. Podía ver los diminutos coches que parecían juguetes. Podía ver la sección recta, que sería su pista de aterrizaje si conseguían llegar a ella. Solo tenían que recorrer esas últimas 3 millas. Altitud 200 pies. No iban a conseguirlo. Sara ahora podía verlo. Podía ver que las matemáticas les habían vencido. Que habían prolongado lo imposible, pero no podían alcanzar lo milagroso. Iban a quedarse cortos, probablemente una milla cortos, y caerían en un bosque que los destrozaría. A menos que... «¡Prepárense!», gritó Sara y aceleró al máximo ambos motores. Los motores dañados gritaron en señal de protesta, empujados más allá de cualquier parámetro de funcionamiento seguro, quemando combustible a un ritmo que los destruiría en minutos, pero no necesitaban minutos. Necesitaban 30 segundos. El empuje adicional era mínimo, apenas perceptible en un vuelo normal, pero no estaban en un vuelo normal. Estaban en un avión dañado a la velocidad mínima controlable y hasta un pequeño aumento de empuje significaba un planeo ligeramente más plano, un poco más de distancia. Los motores emitían sonidos que los motores nunca deberían emitir. Algo en el motor izquierdo explotó. Una pequeña explosión, en términos relativos, pero suficiente para enviar vibraciones a través del fuselaje que daban la sensación de que el avión se estaba desgarrando por dentro. Una columna de humo negro salía del capó. Altitud 100 pies, una milla de distancia. Ahora estaban por debajo de la línea de árboles, volando a través del valle con bosques a ambos lados. La autopista era visible delante, pero aún estaba increíblemente lejos. Sara podía ver un camión en la carretera. Podía verlo desviarse cuando el conductor vio un avión que se le acercaba a la altura de la autopista, a 50 pies. Estaban demasiado bajos. Iban a chocar contra los árboles antes de llegar a la carretera. Iban a dar vueltas de campana en el bosque y morir en una bola de fuego después de todo lo que habían hecho. Después de acercarse tanto, la línea de árboles terminó. Estaban sobre la autopista. Sara redujo la potencia y levantó bruscamente el morro, reduciendo la poca velocidad que les quedaba y obligando al avión a descender en lugar de volar. El tren de aterrizaje seguía arriba. No había tiempo para bajarlo. De todos modos, no había sistema hidráulico para bajarlo.
Iba a hacer un aterrizaje de panza a 140 nudos sobre asfalto que nunca se había diseñado para aviones. La cola golpeó primero, con un chirrido de metal desgarrador que sonó como el grito del avión. Luego golpeó el vientre, y Sarah sintió el impacto en todo su cuerpo. Sintió cómo el fuselaje se sacudía al comenzar a romperse. El parabrisas se llenó de chispas y el asfalto gris pasó a toda velocidad, con pedazos del avión separándose y volando por los aires. Mantuvo las manos en los controles, aunque ya no servían de nada. Siguió intentando dirigir el avión, incluso cuando éste derrapaba y daba vueltas. Siguió luchando para mantenerlo en la carretera, en lugar de caer en el bosque a ambos lados. El morro comenzó a girar hacia la izquierda y Sarah corrigió en exceso. Luego volvió a corregir, tratando de utilizar las superficies aerodinámicas y la fricción para mantenerlo recto mientras todo se desmoronaba a su alrededor. El camión pasó a toda velocidad, de alguna manera sin chocar. Un coche se desvió hacia la cuneta. El avión se estaba desintegrando. Las alas se desprendían, la cola se separaba, pero el fuselaje seguía deslizándose hacia adelante, más o menos recto, todavía en la carretera. Y entonces, tras una eternidad comprimida en 18 segundos, se detuvieron. La repentina ausencia de movimiento fue impactante. El silencio lo fue aún más después del increíble ruido del impacto. Sarah se sentó con las manos aún agarradas al yugo, respirando con dificultad, incapaz de creer que ya no se movieran. A su alrededor, la cabina se llenó de humo y del olor a metal quemado y líquido hidráulico. «Fuera», dijo con voz ronca. «Todos fuera ahora mismo». El copiloto ya se estaba moviendo, forcejeando con su arnés. Richardson también se levantó y abrió la puerta de la cabina para revelar el interior, notablemente intacto, con el fuselaje de la estructura, habiendo resistido mejor de lo que nadie podía esperar. A través del humo, Sarah pudo ver a los pasajeros comenzando a moverse al darse cuenta de que estaban vivos y comenzando el confuso éxodo hacia las salidas de emergencia. Ella se quedó en su asiento un momento más, con las manos temblorosas ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, y miró la autopista destruida detrás de ellos a través de la ventana lateral. Habían dejado una cicatriz de 300 yardas de largo en el asfalto, esparciendo escombros como migas de pan, destruyendo lo que había sido un avión en funcionamiento. Pero detrás de ella podía oír voces, voces confusas, voces asustadas, voces llorosas, pero voces vivas. 203 personas que deberían haber muerto. Sarah se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie con las piernas temblorosas. Se abrió paso por la cabina, siguiendo la corriente de pasajeros que trepaban por los asientos y empujaban hacia las salidas de emergencia que los auxiliares de vuelo habían logrado abrir. Nadie la miraba, nadie la veía. Era solo otra pasajera más en la evacuación, anónima en medio del caos. Salió por una salida cerca del ala, o lo que había sido el ala antes de que se rompiera durante el aterrizaje. Saltó al asfalto y sus botas de trabajo golpearon la carretera con un ruido sordo que le provocó un dolor en las rodillas. A su alrededor, la gente se derrumbaba en el suelo, se abrazaba, lloraba y reía histéricamente. Los vehículos de emergencia ya se acercaban desde ambas direcciones, con las sirenas a todo volumen. Sarah se alejó de los restos del avión y se dirigió hacia la línea de árboles al lado de la carretera. Detrás de ella, oyó la voz del capitán Richardson gritando: «¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está la mujer que...?» Pero Sarah siguió caminando. Había hecho lo que tenía que hacer. El resto eran trámites, preguntas y atención que no quería. Había salido de su escondite para salvar 203 vidas. Y ahora volvía a esconderse porque ese era su lugar. Una camioneta se detuvo a su lado. Un viejo granjero con un mono de trabajo parecía preocupado. «¿Está bien, señorita? ¿Es usted de ese avión?» «Sí», dijo Sarah, con la voz ronca por el humo. «Estoy bien. ¿Se dirige a Iowa por casualidad?» «Está bastante cerca. ¿Necesita que la lleve?» Se lo agradecería. Se subió a la camioneta y no miró atrás mientras se alejaban del lugar del accidente. Detrás de ella, los supervivientes se reunían junto a los restos del avión
y el personal de emergencias comenzaba su trabajo. Y probablemente alguien se dio cuenta de que la misteriosa piloto había desaparecido. Pero Sarah había vuelto a dejar atrás esa parte de su vida. Había terminado con las preguntas y el reconocimiento. Mañana estaría de vuelta en su granja. De vuelta al trigo y al maíz y a una vida medida en estaciones en lugar de segundos. De vuelta a ser solo una granjera con botas gastadas y ropa remendada. De nuevo invisible para todos los que no sabían cómo verla. El conductor de la camioneta la miró, fijándose en su aspecto desaliñado y en la mirada distante de sus ojos. Menudo desastre. Ese accidente de avión. Aterrizaje. Sarah corrigió en voz baja. Fue un aterrizaje, ¿no? Aterrizaje. Él no insistió en seguir conversando, y Sarah se lo agradeció. Por la ventana, los campos de Iowa se sucedían. Campos infinitos de verde y dorado, ordinarios y hermosos. Sarah los observaba con los ojos de alguien que acababa de recordar exactamente por qué había elegido esta vida en lugar de la otra. Volar estaba en su sangre, siempre estaría en su sangre, pero también lo estaba la necesidad de paz, de simplicidad, de un trabajo que no requiriera calcular probabilidades de muerte antes del desayuno. Hoy había salvado 203 vidas utilizando habilidades que creía haber dejado atrás para siempre. Y mañana volvería a salvar el trigo de la sequía, lo cual era un tipo de heroísmo más lento, pero heroísmo al fin y al cabo. El camión la llevaba hacia su hogar, hacia la vida tranquila que había construido a partir de los pedazos de la antigua, hacia la persona en la que había elegido convertirse. Detrás de ella, el mundo se preguntaría por la misteriosa piloto que había aparecido de la nada y desaparecido con la misma rapidez. Que se preguntaran. Algunas historias no necesitaban finales en los que todo el mundo supiera todas las respuestas. Pero la historia no terminaba ahí, porque las historias sobre personas que salvan vidas nunca terminan realmente. Solo cambian de forma. 3 días después, Sarah estaba de vuelta en su granja, de vuelta al ritmo de las madrugadas y el trabajo físico que no dejaba espacio para pensar en nada más que en el trabajo en sí. Estaba en el campo norte revisando las líneas de riego cuando sonó su teléfono, un número que no reconocía con un código de área de Washington, D.C. Casi no contestó, pero algo le hizo pulsar el botón verde. Sarah Chin, la voz era femenina, profesional, con un toque de emoción apenas controlada. Hablando, soy la capitana Jennifer Richardson del vuelo 247. Obtuve su número de... Bueno, me costó un poco, pero soy una mujer decidida cuando hace falta. Sarah se quedó en medio de su campo de trigo, con el agua de riego fluyendo junto a sus botas, y cerró los ojos. Capitán, debería estar informando, no buscando pasajeros desaparecidos. Por eso le llamo. La FAA quiere hablar con usted. La NTSB quiere hablar con usted. La aerolínea quiere hablar con usted. Diablos, la mitad de la industria aeronáutica quiere hablar con usted. Usted realizó un procedimiento de emergencia que no aparece en ningún manual, salvó 203 vidas y luego desapareció como un fantasma. La gente tiene preguntas. Estoy segura de que las tienen. Sarah observó a un halcón volar en círculos sobre su cabeza, aprovechando las corrientes térmicas con una facilidad que hacía que volar pareciera sencillo. También estoy segura de que lo averiguarán sin mí. Tú estabas allí. Viste lo que hice. Tú puedes explicárselo. Yo puedo explicarles la mecánica. Sí. Lo que no puedo explicar es quién eres. Tu nombre no aparecía en ninguna base de datos de aviación. Tu verificación de antecedentes reveló un servicio militar tan clasificado que ni siquiera puedo confirmar que exista. Hay personas con autorizaciones de seguridad superiores a la mía que sienten mucha curiosidad por el antiguo piloto de pruebas convertido en granjero de Iowa que casualmente estaba en mi vuelo. Sarah sintió el viejo y familiar peso sobre sus hombros, el peso de llamar la atención, de que le hicieran preguntas, de que su tranquila vida, cuidadosamente construida, se viera amenazada por las mismas habilidades que la habían hecho posible. Capitán Richardson, le agradezco que me haya localizado, pero realmente no puedo ayudarle. Lo que ocurrió hace 3 días era necesario. Hice lo que había que hacer,
pero no me interesan las entrevistas, las investigaciones, ni nada de lo que conlleve ese tipo de atención. Solo quiero volver a mi vida. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Richardson volvió a hablar, su voz era más suave, más comprensiva. Te estás escondiendo de algo. No me estoy escondiendo. Estoy viviendo. Según mi experiencia, ambas cosas no son mutuamente excluyentes. Otra pausa. Mira, no voy a obligarte a nada, pero hay alguien más que quiere hablar contigo. Un pasajero del 14B, el hombre que estaba sentado a tu lado, se llama Marcus Webb, y ha estado preguntando por ti desde que evacuamos. Dice que te observó durante toda la crisis. Vio lo tranquila que estabas, cómo te movías con determinación cuando todos los demás se preparaban para morir. Quiere darte las gracias. Sarah recordó al hombre del 14B, el que había estado escribiendo frenéticamente en su teléfono, con lágrimas corriendo por su rostro, tratando de despedirse de su esposa. No necesita darme las gracias. No lo hice por gratitud. Lo sé, pero a veces la gratitud no tiene que ver con lo que necesita el que da, sino con lo que necesita el que recibe. Tiene 3 hijos, Sarah. 3 hijos que aún tienen padre porque tú te levantaste cuando podrías haberte quedado sentada. Deja que te dé las gracias. Es lo único que quiere. Sarah miró al otro lado de su granja, a la tierra que le había dado paz y un propósito durante 16 años. Pensó en la decisión que había tomado hacía 3 días, la decisión de dejar de ocultar su experiencia, aunque fuera temporalmente, para salvar vidas. Quizás ocultarse no era lo mismo que vivir. Quizás vivir de verdad significaba aceptar que tu pasado no te definía, pero seguía siendo parte de ti. Y a veces tenía un valor más allá de lo que habías comprendido. De acuerdo, dijo en voz baja. Dale mi número, pero solo a él. No voy a dar entrevistas, ni ruedas de prensa, ni nada de eso. Entendido. Y Sara, gracias. De parte mía, de mi equipo, de todos los que pudieron volver a casa gracias a lo que hiciste. Dices que no quieres gratitud, pero la vas a recibir de todos modos. Algunas deudas no se pueden evitar solo porque no las quieras. La llamada terminó y Sarah se quedó de pie en su campo, con el teléfono en la mano, preguntándose si había tomado la decisión correcta. La antigua Sarah, la piloto de pruebas Sarah, habría dicho que sí sin dudarlo. Habría aceptado la atención y el reconocimiento. La granjera Sarah quería decir que no, quería volver al anonimato. La Sarah Rell, la que existía en el complicado espacio entre esos dos extremos, no estaba segura de en qué impulso confiar. El teléfono volvió a sonar 20 minutos después. Era un número diferente, esta vez con prefijo local. Señorita Chen, soy Marcus Webb. El capitán Richardson me ha dado su número. Espero que no le importe que le llame. Su voz era cálida, sincera, con el ligero temblor de alguien que se había enfrentado recientemente a su propia mortalidad y aún lo estaba asimilando. Sarah se encontró sonriendo a pesar de sus reservas. No pasa nada, señor Webb. El capitán me dijo que quería hablar conmigo. Quería darle las gracias, pero me parece insuficiente para lo que hizo. Le observé durante la crisis. Todos los demás estaban entrando en pánico, rezando o despidiéndose, y usted estaba tranquilo, como si supiera algo que el resto de nosotros no sabíamos. Y luego se levantó y se dirigió a la cabina. Pensé que estaba loco, pero había algo en tu forma de moverte, como si supieras exactamente lo que hacías incluso en medio del caos. Sarah se apoyó en su camioneta, con las botas embarradas por el campo. Sabía lo que hacía. Eso es lo que tiene el entrenamiento. Se queda contigo incluso cuando crees que lo has dejado atrás. El capitán Richardson me dijo que eras piloto militar especial o algo así, piloto de pruebas. Volaba aviones experimentales para la Fuerza Aérea, cosas que eran más teoría que realidad. Fue hace mucho tiempo, y ahora eres granjero en Iowa. Ahora soy granjero en Iowa. Sarah lo confirmó. Es una buena vida, tranquila, honesta. A la tierra no le importa tu pasado, solo le importa que aparezcas y hagas el trabajo. Marcus se quedó callado un momento. Estaba escribiendo a mi mujer cuando te levantaste, intentando decirle todo lo que necesitaba decirle en un mensaje de texto, porque sabía que nunca tendría otra oportunidad.
Tengo 3 hijos. Emma tiene 8 años, Jackson 6 y la pequeña Sophie acaba de cumplir 4. Estaba intentando averiguar cómo despedirme de ellos en 160 caracteres. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. No tienes por qué contarme esto, pero lo hago porque necesitas saber lo que has salvado. No eran solo 203 vidas en abstracto. Era el padre de Emma. Era quien leía cuentos a Sophie antes de dormir. Era la pareja de mi mujer durante 12 años. Eran todas esas relaciones individuales específicas e irreemplazables. Se las devolviste a personas que pensaban que las habían perdido para siempre. Señor Webb, Marcus, por favor. Marcus, agradezco lo que dices, pero solo hice lo que cualquiera con mi formación habría hecho en esa situación. No. Su voz era ahora firme, segura. Cualquiera con tu formación que siguiera volando activamente, tal vez, pero tú dejaste esa vida. Elegiste no ser esa persona nunca más. Y luego, cuando importaba, elegiste volver a ser esa persona solo por unos minutos porque la gente te necesitaba. Eso no es solo formación, es carácter. Ese es el tipo de elección que define quién es realmente alguien. Sarah no sabía qué decir ante eso. Había pasado 16 años tratando de definirse a sí misma como alguien distinto a la piloto de pruebas, alguien más sencillo y menos complicado. Pero Marcus tenía razón. La elección que había tomado en el asiento 14C no había tenido que ver con la formación o la memoria muscular. Había sido reconocer que su pasado, por mucho que intentara dejarlo atrás, seguía teniendo valor. Que las habilidades que había pasado tantos años desarrollando no eran solo herramientas para la destrucción o el riesgo, sino herramientas para salvar vidas. Y a veces utilizarlas era lo correcto, aunque eso significara exponerse precisamente al tipo de atención que había estado evitando. Tienes hijos que necesitan a su padre, dijo Sarah finalmente. Me alegro de haber podido asegurarme de que sigan teniendo uno. Emma quiere conocerte, dijo Marcus, y Sarah pudo oír la sonrisa en su voz. Ha decidido que eres una superheroína. Intenté explicarle que solo eres una persona normal con un entrenamiento especial, pero los niños de 8 años no entienden los matices. En su mente, básicamente, eres Wonder Woman. A pesar de todo, Sarah se rió. Definitivamente no soy Wonder Woman. Soy un granjero de 42 años con dolor de espalda crónico y una hipoteca. Eres un granjero de 42 años que aterrizó un avión averiado en una autopista y salvó 203 vidas. En mi opinión, eso se acerca bastante a Wonder Woman. Hizo una pausa. Mira, sé que valoras tu privacidad. El capitán Richardson lo dejó muy claro. Pero si alguna vez estás dispuesta a conocer a Emma, aunque solo sea por unos minutos, significaría mucho para ella y para mí. Sin presiones, sin expectativas. Solo piénsalo. Lo pensaré, prometió Sarah, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Durante la semana siguiente, el teléfono de Sarah sonó con cada vez más frecuencia. Otros pasajeros del vuelo 2847 habían conseguido su número a través de diversos canales y de una labor de investigación en las redes sociales. Cada llamada era una variación del mismo tema. Agradecimiento, preguntas, peticiones para reunirse o hablar, o simplemente para oír su voz y confirmar que la misteriosa piloto era real y no una alucinación colectiva nacida del trauma y el terror. Ella atendió algunas de las llamadas e ignoró otras, tratando de encontrar un equilibrio entre su necesidad de privacidad y su creciente comprensión de que lo que había hecho había creado conexiones que no podía simplemente disolver deseando que no existieran. Esas personas habían mirado a la muerte a los ojos y habían sido rescatadas en el último momento por sus acciones. Eso creó un vínculo, lo quisiera ella o no. La atención de los medios comenzó el 8º día. Una cadena de noticias local de Des Moines la localizó de alguna manera y de repente un periodista se presentó en su puerta para pedirle una entrevista sobre la heroica granjera que había salvado el vuelo 2847. Sarah se negó, pero la historia se publicó de todos modos. Especulaciones y relatos de segunda mano se entretejieron en una narración que solo guardaba un parecido superficial con la realidad,
pero que era lo suficientemente convincente como para ser recogida por los medios regionales y posteriormente por los nacionales. En 48 horas, Sarah Chen dejó de ser anónima. Su rostro apareció en los sitios web de noticias. Su historia se contaba y se repetía con diversos grados de precisión, y los entusiastas de la aviación rebuscaban en los registros militares desclasificados, tratando de reconstruir sus antecedentes. La vida tranquila que se había construido, tan cuidadosamente construida, se estaba rompiendo como un huevo, y no había forma de volver a recomponerla. Estaba reparando una valla en el Prado Sur cuando un coche se detuvo en su largo camino de entrada. Un coche bonito, demasiado limpio para los caminos rurales, con matrículas de alquiler. Sarah dejó su excavadora y esperó, sabiendo ya que no se trataba de un vecino que venía a charlar sobre el tiempo. La mujer que salió tenía unos 60 años. Era profesional y elegante, con un aire que evocaba salas de juntas y reuniones importantes. Se acercó a Sarah con el paso seguro de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Señorita Chen, me llamo Patricia Holloway. Soy la directora del Instituto de Investigación en Seguridad Aérea del MIT. Esperaba que pudiéramos hablar. Sarah se limpió las manos en los vaqueros. Doctor Holloway, le agradezco que haya venido hasta aquí, pero si se trata del vuelo 247, ya he rechazado varias solicitudes de entrevista. No me interesa la publicidad. No se trata de publicidad. La doctora Holloway se detuvo a una distancia respetuosa, sin invadir el espacio de Sarah, pero lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar. Se trata de lo que usted hizo, el procedimiento que utilizó, el descenso en espiral controlado con configuración asimétrica. Eso no aparece en ningún manual. Es una improvisación a un nivel que sugiere un profundo conocimiento de los principios aerodinámicos combinado con experiencia práctica en situaciones extremas. Lo que hiciste no debería haber funcionado según los conocimientos convencionales de aviación, pero funcionó, y eso significa que hay algo que aprender aquí. Sarah sintió que su resistencia flaqueaba. No se trataba de un periodista en busca de una historia dramática, ni de un pasajero que quería darle las gracias. Se trataba de un científico en busca de conocimiento. Eso era diferente. Eso era más difícil de rechazar. ¿Qué es exactamente lo que propone? Una colaboración. Usted me ayuda a comprender el razonamiento que hay detrás de su procedimiento, los cálculos que hizo, los principios que aplicó, los riesgos que aceptó y por qué. Lo documentamos. Lo probamos en simuladores. Averiguamos si es algo que se puede enseñar o si solo funciona en situaciones específicas con configuraciones de daños específicas y luego lo publicamos, pero no como una historia sobre usted. Puede permanecer tan anónima como desee en la literatura académica, pero como un caso de estudio sobre procedimientos de aviación de emergencia que superaron los protocolos estándar. ¿Por qué querría hacer eso? Porque el conocimiento que solo existe en la cabeza de una persona es conocimiento que muere con ella. La voz del Dr. Holloway era ahora apasionada, intensa. Usted salvó a 203 personas utilizando una técnica que nadie más conocía. ¿Qué pasará la próxima vez que un avión se enfrente a circunstancias similares, pero usted no esté a bordo? ¿Qué pasará con esos pasajeros? Usted no puede estar en todas partes, señorita Chen, pero su conocimiento sí puede. Puede estar en manuales, programas de formación y ejercicios de simulación. Puede salvar a personas que nunca conocerá en situaciones que nunca conocerá. ¿No vale la pena dedicar unas semanas de su tiempo a ello? Sarah miró a su granja y a la vida que había construido al decidir dejar de ser piloto de pruebas. Pero el doctor Holloway tenía razón. Algunos conocimientos eran demasiado valiosos como para mantenerlos ocultos. Había abandonado la aviación porque necesitaba salvarse de la constante proximidad de la muerte, de la carga que suponía probar cosas que podían matarla. Pero esto era diferente. Ya no se trataba de arriesgar su propia vida. Se trataba de dar a otros las herramientas para salvar la suya. De acuerdo, dijo Sarah lentamente, pero tengo condiciones.
No voy a alejarme de mi granja más de unos días seguidos. No voy a aparecer en los medios de comunicación. Y cualquier cosa que se publique atribuirá el procedimiento a un piloto experimentado o a algo genérico, no a mí específicamente. Te ayudaré a entender lo que hice y por qué. Usted lo convertirá en algo que pueda ayudar a otras personas y luego yo volveré a mi vida. Trato hecho. El doctor Holloway sonrió con una expresión genuina de respeto y gratitud. Trato hecho. ¿Cuándo podemos empezar? Empezaron a la mañana siguiente. El doctor Holloway se instaló en la cocina de Sarah con un ordenador portátil y equipo de grabación. Y durante 6 horas repasaron cada momento de la emergencia, cada decisión, cada cálculo. Una decisión instintiva. Sarah se encontró de nuevo en la cabina de pilotaje en su mente, reviviendo el descenso en espiral y el desesperado planeo final, explicando no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho, qué suposiciones había hecho, qué riesgos había aceptado. Fue agotador y estimulante a partes iguales. Agotador porque se enfrentaba de nuevo a la intensidad de aquellos momentos. Emocionante porque por fin era capaz de articular unos conocimientos que llevaba años guardando en su cabeza, incapaz de compartirlos porque nadie le había hecho nunca las preguntas adecuadas. Lo fundamental que la mayoría de los pilotos no entienden, dijo Sarah en un momento dado, gesticulando con su taza de café para enfatizar, es que los aviones quieren volar. Están diseñados para ser estables, para encontrar el equilibrio. Cuando algo rompe esa estabilidad, como un daño asimétrico en el ala, el instinto natural es luchar contra ello para forzar al avión a volver a los parámetros normales de vuelo. Pero a veces luchar es lo que te mata. A veces hay que trabajar con la inestabilidad, usarla como una herramienta en lugar de tratarla como un enemigo. Eso no es intuitivo, no es lo que enseña la formación estándar, pero es lo que me enseñaron las pruebas de vuelo experimentales, que el límite del control no siempre está donde crees que está. Y a veces la solución a una situación imposible es aceptar la imposibilidad y trabajar dentro de ella en lugar de contra ella. La doctora Holloway tomaba notas rápidamente, con los ojos brillantes por la emoción intelectual. Y tú calculaste todo esto en tiempo real. La velocidad de descenso en espiral, el ángulo de inclinación, la gestión de la energía. Parte de ello fue cálculo. La mayor parte fue intuición, memoria muscular y reconocimiento de patrones de cientos de vuelos en aviones dañados o experimentales. Cuando has volado lo suficiente en aviones al límite del control, empiezas a reconocer los patrones, la forma en que los fuselajes responden a diferentes inputs bajo estrés. Es como Sarah hizo una pausa, buscando la comparación adecuada. Es como cuando un agricultor con mucha experiencia puede mirar un campo y saber cómo va a ser la cosecha, incluso antes de que los cultivos hayan madurado por completo. Es el reconocimiento de patrones construido a partir de tanta experiencia que parece instinto, aunque en realidad se trata de un análisis muy sofisticado que ocurre demasiado rápido para el pensamiento consciente. Ese va a ser el reto, dijo el doctor Holloway pensativo. ¿Cómo enseñamos el reconocimiento de patrones a pilotos que no han pasado años volando aviones experimentales dañados? ¿Cómo destilamos su experiencia en algo que se pueda enseñar? Simuladores, dijo Sara inmediatamente. Un entrenamiento exhaustivo en simuladores con escenarios de emergencia realistas que vayan más allá de las respuestas de los procedimientos estándar, obliga a los pilotos a improvisar, a pensar más allá de sus manuales de entrenamiento, a sentirse cómodos tomando decisiones en situaciones en las que no hay una respuesta correcta en el manual. El ejército hace algo de esto, pero el entrenamiento de la aviación comercial se centra demasiado en seguir los procedimientos. Es necesario encontrar un equilibrio. Sí, hay que seguir los procedimientos cuando son aplicables, pero también hay que desarrollar el criterio para saber cuándo los procedimientos no son suficientes y es necesario improvisar. Trabajaron juntos durante 3 semanas, con el Dr. Holloway visitando regularmente la granja y Sarah acudiendo ocasionalmente a las instalaciones del MIT para realizar pruebas con el simulador.
Recrearon la emergencia, probaron variaciones y trazaron los límites de cuándo el procedimiento de Sarah funcionaría y cuándo fallaría. Documentaron todo con la precisión de la investigación académica y el enfoque práctico de personas que sabían que esta información podría salvar vidas algún día. Y poco a poco, Sarah se dio cuenta de que estaba cambiando, que no volvería a ser piloto de pruebas. Esa parte de su vida había terminado. Seguía haciendo algo que había dejado atrás deliberadamente, pero lo integraba de forma más honesta en quién era ahora. Era la granjera de 14C. También era la persona que podía salvar 203 vidas cuando las circunstancias lo exigían. Esas identidades no eran contradictorias. Ambas eran ciertas, ambas valiosas, ambas parte de la complicada realidad de ser una persona que había vivido múltiples vidas y las había llevado todas adelante. Marcus Webb llevó a su hija a conocerla. Emma apareció en la granja con su padre, con los ojos muy abiertos y tímida, llevando un dibujo que había hecho de cómo imaginaba que sería el aterrizaje de emergencia. Muy inexacto en los detalles, pero captando algo esencial sobre la emoción del momento. Sarah pasó una hora enseñándole la granja a Emma, explicándole cómo crecían los cultivos y dejando que la niña de 8 años ayudara a alimentar a las gallinas, y no mencionó que toda la experiencia le había resultado más significativa de lo que esperaba. Dibujó ese cuadro todos los días durante una semana después del accidente. Marcus se lo contó a Sarah mientras veían a Emma perseguir mariposas en el campo de trigo. Tenía pesadillas, apenas dormía, procesando el trauma como lo hacen los niños. Y entonces decidió que tú eras un héroe, y algo en esa narrativa la ayudó a dar sentido a lo que había pasado. Le dio una historia en la que se puede salvar a la gente, en la que tener miedo no significa que estés indefenso. Eso es un, eso es un regalo, Sarah. No es algo que pueda devolver. No tienes que devolverlo, dijo Sarah, viendo la alegría de Emma en el simple acto de correr por un campo. Verla feliz es suficiente. La investigación de la FAA concluyó después de 6 semanas. El informe oficial atribuyó a los procedimientos de emergencia no convencionales ejecutados por una pasajera piloto cualificada el mérito de haber evitado la pérdida total del avión y de todos los que iban a bordo. Recomendó un estudio más detallado de los escenarios de respuesta a emergencias que excedían los protocolos de entrenamiento estándar. No mencionó específicamente a Sarah Chin, a petición suya, pero todos en la aviación sabían de quién se trataba. Recibió una carta de la aerolínea, un agradecimiento formal firmado por el director general, junto con un pase vitalicio para vuelos gratuitos a cualquier destino al que volaran sus aviones. Lo dejó a un lado con una sonrisa, sabiendo que no lo utilizaría. Había volado lo suficiente para 3 vidas. También recibió cartas de los pasajeros, docenas de ellas, luego cientos, a medida que más personas la localizaban o le escribían a través de la aerolínea. Las leyó todas, incluso cuando la hacían llorar, incluso cuando le hacían cuestionar su decisión de permanecer oculta en la granja en lugar de asumir el papel público que algunas personas pensaban que debía aceptar. Cada carta le recordaba que lo que había hecho había tenido repercusiones que iban mucho más allá de esos 18 segundos de aterrizaje. Repercusiones que afectaban a familias, amigos y futuros que se habrían borrado de no ser por un granjero en el asiento 14C que recordaba cómo volar. 6 meses después del vuelo 2847, el artículo del Dr. Holloway se publicó en la revista de Seguridad Aérea, Procedimientos de recuperación no convencionales en situaciones de emergencia catastróficas, un estudio de casos sobre la toma de decisiones adaptativa de los pilotos. Era denso, técnico, lleno de análisis aerodinámicos y datos de simuladores. Y probablemente lo leerían menos de 1000 personas. Pero esas 1000 personas serían pilotos, investigadores de seguridad aérea e instructores de formación. Aprenderían, enseñarían a otros y algún día tal vez alguien se enfrentaría a una situación imposible y recordaría un estudio de casos sobre el descenso en espiral con configuración asimétrica. Y ese recuerdo podría salvar vidas. Sarah Chin volvió a la agricultura, esta vez de verdad, con la tranquila aceptación de alguien que había integrado plenamente
todas las partes de sí misma. Cultivaba maíz y soja, reparaba vallas y gestionaba el riego. Veía cambiar las estaciones y encontraba sentido a un trabajo sencillo y honesto, conectado con la tierra de una forma que volar nunca lo había estado. Pero en las tranquilas tardes, sentada en su porche con una cerveza y viendo la puesta de sol sobre las tierras de Iowa, a veces pensaba en aquel vuelo. Pensaba en el momento de la decisión en el asiento 14C, en las 203 personas que habían vuelto a casa con sus familias porque ella había decidido no quedarse sentada. Pensaba en la complicada verdad de que se podía dejar atrás una vida sin borrarla, que se podía elegir la simplicidad sin fingir que la complejidad nunca había existido. Era agricultora. Ahora siempre sería agricultora. Se había ganado esa identidad a través de años de trabajo y dedicación a la tierra. Pero también era la persona que había aterrizado un avión averiado en una autopista cuando todas las reglas decían que era imposible. Ambas verdades coexistían, sin que ninguna pudiera prevalecer sobre la otra. Y a veces eso era suficiente. Ser ambas cosas a la vez, vivir en el complicado espacio intermedio entre quien solías ser y quien has elegido ser, aceptar que el pasado nunca te libera por completo. Pero eso no significa que tenga que definirte. El trigo crecía, las estaciones cambiaban, la vida continuaba, y en algún lugar del cielo sobre su granja, los aviones volaban con seguridad, llevando pasajeros que no sabían que una de las personas que había hecho la aviación un poco más segura vivía en una vieja granja de Iowa y prefería la compañía de las gallinas al rugido de los motores a reacción. A Sarah le parecía bien. Algunos héroes llevaban capas y se ponían bajo los focos. Otros llevaban botas de trabajo y se paraban en campos de trigo, y ambos tipos eran necesarios. Ella estaba en paz con ser del segundo tipo.